especialmente las mujeres, sepan que los audios que hemos conocido la semana pasada nos repugnan. Lo repito, nos repugnan. La falta de ejemplaridad, la zafiedad en las expresiones y el machismo que proyectan son absolutamente incompatibles con los valores feministas de esta organización y con nuestra identidad como partido. Por eso nos repugnan, nos apenan y nos indignan. Y es acabar con una corrupción sistémica que el Partido Popular había sembrado y abonado en las instituciones. Lo que antes se encubría, se obstruía o se amparaba como parte de la normalidad, ahora se persiga, se castigue como un hecho imperdonable. Nosotros no podemos, ni queremos, ni vamos a ser como el Partido Popular y como Vox. No vamos a tapar la corrupción que surja en nuestras filas, por muy dolorosa que sea. No vamos a perseguir a denunciantes, ni vamos a crear policías patrióticas, ni vamos a amenazar a periodistas que hacen su trabajo, ni vamos a destruir pruebas a martillazos, ni vamos a tener una sede pagada con dinero en B. Nosotros vamos a dar la cara, vamos a actuar con contundencia, porque evidentemente no somos perfectos, nadie lo es, pero somos intransigentes cuando la corrupción nos afecta. Podemos cometer errores, sufrir traiciones, pero una cosa es clara, y quiero que lo sepan y lo escuchen todos los ciudadanos y ciudadanas. El Partido Socialista Obrero Español es una organización limpia. Limpia. El llamado caso Koldo es el único caso hasta la fecha de supuesta corrupción, porque aún no hay sentencia, que afecta a mi organización desde que yo tengo el honor de dirigirla. Hasta la semana pasada pensábamos que eran 2 sus protagonistas, ahora sabemos que son supuestamente 3 y esperamos en consecuencia que la justicia actúe y puede contar con la absoluta colaboración de mi organización. Lo que sí sabemos es que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que quienes hayan cometido este tipo de corrupción la paguen o lo paguen, y para que este caso sea el primero y el último que afecte a nuestra organización. Los socialistas ni podemos, ni queremos, ni vamos a ser como aquellos que se rasgan las vestiduras en público, pero toleran la corrupción en casa. Si el Partido Popular y Vox quieren tener un mínimo de credibilidad, que comiencen exigiendo las dimisiones de los presidentes y presidentas autonómicos que están inmersos en casos de corrupción, de financiación irregular, por ejemplo en el caso de Vox, o de negligencias en la gestión de catástrofes. España lo que merece es avanzar. Desde luego lo que no merece es retroceder con una agenda reaccionaria protagonizada por una coalición del Partido Popular con Vox que afectaría de manera irreparable a los derechos de millones de hombres y mujeres en nuestro país. Las elecciones son cada 4 años, así ha sido y así seguirá siendo. Y no vamos a romper la estabilidad de un gran país como es España, que vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas, para ponerlos en manos de la peor oposición que ha tenido la historia democrática de nuestro país, en manos del señor Feijóo y del señor Abascal. España lidera el crecimiento económico y la creación de empleo en la eurozona. España es uno de los países más avanzados en transición ecológica y más comprometidos en el multilateralismo y en la paz en el mundo. Y está consiguiendo por primera vez desde la crisis financiera reducir la desigualdad y la pobreza, a la vez que aumenta el poder adquisitivo de sus hogares y los beneficios de las empresas. Y por tanto no vamos a permitir que la posible corrupción de unos pocos, que tendrá que ser dirimida y sustanciada por los tribunales, ponga en peligro ese buen rumbo del país y amenace las pensiones, los salarios, los derechos de las mujeres, los servicios públicos, en definitiva los derechos de 48 millones de personas. No vamos a permitir que la supuesta, insisto, corrupción
de unos pocos, que tendrá que ser sustanciada, en este caso en los juzgados, eche por tierra la integridad de una de las administraciones públicas más limpias de la historia democrática de nuestro país. Y desde luego no vamos a permitir que tumbe al mayor gobierno progresista que aún queda en pie en la Unión Europea. A nosotros, hace 2 años, nos reeligió una mayoría de ciudadanos y también una mayoría parlamentaria para hacer muchas cosas, muchas cosas. No hemos estado a la altura de una de ellas, pero estamos cumpliendo con el resto. Y vamos a actuar en esa en la que no hemos estado a la altura. Por eso debemos y vamos a continuar. Y en ese contexto y en ese sentido, si el señor Feijóo y el señor Abascal están tan convencidos de que el Gobierno ha perdido la mayoría parlamentaria que le legitima para gobernar, y si el señor Feijóo y el señor Abascal quieren gobernar, que presenten una moción de censura y le digan al Parlamento y a los ciudadanos y ciudadanas qué modelo de país quieren para España. Que suban a la tribuna del Congreso de los Diputados, que expliquen a los españoles y españolas que un gobierno de coalición progresista legitimado por 179 escaños, por una prosperidad inédita, por el reconocimiento internacional, deben renunciar por un caso de supuesta corrupción que aún está siendo investigado y no hay una sentencia firme. Y quiero además decirle una cosa a los ciudadanos y ciudadanas, que entregarle las riendas del país a una coalición del Partido Popular con Vox, que están impulsando una agenda reaccionaria y que actualmente o tiene abiertas 30 casos de corrupción, muchas de ellas involucrando a altos cargos actuales, como es el caso del Partido Popular, o ha sido multado por financiación irregular, como es el caso del partido de la ultraderecha de Vox, sería una tremenda irresponsabilidad. Y lo que tienen que hacer estas dos organizaciones es explicar estos casos de corrupción y autoexigirse lo que otros nos autoexigimos y ellos nos exigen. Que hagan lo mismo. Y si me permiten un consejo, que tanto el señor Feijóo como el señor Abascal presenten esa moción de censura cuanto antes. Porque después del verano, pues a lo mejor empiezan a sucederse las resoluciones de muchas de las causas que tienen al Partido Popular pendientes. Y entonces se verá quiénes son los delincuentes de verdad. Yo no voy a negar la realidad, como hacen otros, a pesar de tener su nombre escrito en los papeles de Bárcenas, su ático comprado por un testaferro o su rostro impreso en el álbum de fotos de un narcotraficante. Yo no voy a perseguir al que denuncia el delito, ni amenazar a los medios de comunicación por hacer su trabajo, ni tratar de tapar este escándalo con manifestaciones neonazis y denuncias falsas de manos limpias o de hazte oír. Es evidente, y lo dije el pasado jueves, que el Partido Socialista y yo en primera persona nos equivocamos al confiar en José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Nos equivocamos. Y créanme cuando les digo que lo siento y que asumo esa responsabilidad por ese error. Pero asumir la responsabilidad no puede ser aceptar la idea absurda de que en materia de corrupción todos somos iguales. Ni puede ser rendirse y dejar en la estacada a millones de personas que confían en nosotros y necesitan de nuestras políticas para poder llegar a fin de mes. El gobierno es la obra y la esperanza de mucha gente, de muchas organizaciones, de muchos movimientos cívicos, de muchos ciudadanos y ciudadanas que votaron por esta opción. Y sería una irresponsabilidad destruir todo lo logrado para ahorrarnos una crítica mediática o una presión social que, por otro lado, tengo que decirles que nos merecemos. Nosotros no estamos, como sí están otros desde hace 7 años, en la destrucción personal y política del adversario, con acusaciones tan graves como falaces que minan la convivencia de nuestro país. Nuestras casas del pueblo, este fin de semana de nuevo, han sido de nuevo atacadas, atentadas. No he visto, si me permiten, esa crítica, ustedes legítima que hacen a mi organización por estos casos. Yo no he visto a los medios de comunicación criticar estos atentados
que se están produciendo de manera sistemática en las casas del pueblo de mi organización, del Partido Socialista. Y desde luego tampoco he visto al Partido Popular, de Vox no espero nada, lógicamente, condenar y solidarizarse con los ataques sistemáticos que el Partido Socialista viene recibiendo y viene sufriendo desde hace ya demasiado tiempo. Tengo que decirles que me produce indignación, me produce repulsa y me produce también tristeza el que la contienda política, la definición del adversario político haya pasado a ser la del enemigo político y, por tanto, la de justificar, aunque sea tácitamente, los atentados que están sufriendo compañeros y compañeras del Partido Socialista y las casas del pueblo en mi organización. Insisto, de mi organización. Insisto, no de Vox, pero sí al menos del principal partido de la oposición. Aunque otros digan que vivimos en una dictadura, vivimos en una democracia sólida, una de las democracias más sólidas del mundo. Sobre el adelanto electoral, el superdomingo, mire, yo creo que llevo 7 años al frente del Gobierno de España. He respetado siempre los ámbitos de decisión y de elección de los ciudadanos a la hora de elegir su alcalde, su alcaldesa, su presidente, presidenta autonómico, y eso va a seguir siendo así. No va a haber un superdomingo electoral. Nunca lo ha habido desde que yo soy presidente del Gobierno. Por tanto, no tiene que haber duda en eso. Yo soy muy respetuoso con los ámbitos de elección, de decisión. La gente lo que necesita es precisamente eso. Y fíjese, José, si esto es así, que hasta incluso en las últimas elecciones municipales y autonómicas, nuestros alcaldes y alcaldesas, nuestros presidentes y presidentas autonómicos, se presentaron con el aval de su gestión. El Partido Popular se presentó con una foto mía y con chapote al lado. Por tanto, aquí quien nacionaliza las campañas no es precisamente el Partido Socialista. En todo caso, sería también absurdo obviar el que siempre en toda elección hay una dimensión nacional. Pero eso no significa que vaya a hacer un superdomingo ni nada por el estilo. No he hecho eso desde que soy presidente del Gobierno y no lo voy a hacer. No tengo en mi ánimo eso. Y sobre los líderes territoriales, efectivamente he hablado con algunos de ellos a lo largo de este fin de semana y hablaré a lo largo de las próximas semanas también con el resto de líderes territoriales. No hay ninguna derivación, ningún señalamiento de una supuesta financiación irregular del Partido Socialista. Por tanto, claro, entiéndanme ustedes también a mí. Es que ustedes me están preguntando por cosas que ni tampoco la UCO está señalando. Incluso cuando se ha planteado por parte de algunos de estos tabloides digitales que efectivamente se señala la financiación irregular del Partido Socialista por las cuotas que pagan los altos cargos, yo el primero, a la organización para poder financiarla, eso no es financiación irregular. Eso al contrario. Creo que lo que hace es evitar la financiación irregular porque, entre otras cuestiones, estamos los cargos públicos contribuyendo con nuestros propios recursos y no con recursos espurios a la financiación de la estructura de nuestra organización. Sobre el comportamiento de Santos Cerdán, mire, Esther, yo se lo voy a explicar de otra manera. En lo personal, yo estoy sufriendo unos ataques por parte de asociaciones ultraderechistas en causas judicializadas que no obedecen a ninguna verdad. Que no obedecen a ninguna verdad. Entonces, ¿cómo me enfrento a unos rumores? Si eso es también lo que yo estoy sufriendo. Cuando conozca los datos y los hechos, como ha sido el caso, ¿no?, de Santos Cerdán, pues es como cuando llega el momento de actuar. E insisto, estamos hablando de un informe de la UCO, estamos hablando de un supuesto caso de corrupción que todavía no ha sido juzgado y sentenciado en los tribunales. Y aún así el Partido Socialista ha tomado las decisiones.
E insisto, esto no lo hace ninguna otra organización, desde luego no aquellos que nos señalan con el dedo, que dicen que son limpios y en cambio se abrazan a la señora Ayuso, al señor Moreno Bonilla, al señor Mazón y a tantos responsables políticos en activo que tienen altas responsabilidades en el Partido Popular. Y bueno, ya lo de Vox, con la financiación irregular, ahí está la multa y la sentencia. Y bueno, respecto a lo otro, pues estoy tranquilo. Llevamos 2 años gobernando en esta legislatura. Llevan 7 años pidiendo elecciones anticipadas, por todos los motivos posibles. Pero en fin, aquí seguimos. Y el señor Feijóo fue elegido precisamente para sustituir a un líder que denunció un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hombre, pongamos las cosas en perspectiva. Eso que han fallado son 2 personas. No me diga que son 3 las de mi núcleo de máxima confianza, porque Koldo García no era de mi máxima confianza. Para ser precisos y fidedignos, estamos hablando de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán, que han sido efectivamente 2 secretarios de organización. En segundo lugar, creo honestamente que, yo creo que uno de los principales errores que comete siempre la derecha conmigo es el trasladar que yo poco menos que me aferro al poder, que soy un ocupa, que soy una persona que haría cualquier cosa por mantenerme en el poder. Yo defiendo con convicción mis ideales. Soy consciente, como dije el pasado jueves, que yo no represento solamente al Partido Socialista Obrero Español, sino que estoy representando ahora mismo a millones de personas que no quieren una alternativa del PP con Abascal y que no quieren que un gobierno de coalición progresista caiga cuando estamos viendo que a nivel europeo somos la excepción. La excepción. Por tanto, yo soy muy consciente de los ataques que estoy recibiendo. Creo que hasta incluso ustedes también lo son, desde el punto de vista personal y político, pero cuando vemos que hay unos indicios sólidos, pues actuamos. Cuando no hay indicios sólidos, pues evidentemente se tiene que respetar la presunción de inocencia. E incluso con los indicios sólidos también hay que respetar la presunción de inocencia. El otro día se decía, no, lo de los 2 votos, hecho. Bueno, ¿hecho qué? Porque lo diga quién. ¿Dónde están las pruebas? Entonces, quiero decir con esto que, evidentemente, pues ese error que cometen creo que es una de mis principales fortalezas a la hora de encarar cualquier decisión. Por supuesto que he pensado en todas las decisiones posibles, siempre teniendo en cuenta 2 cosas. La primera, el interés de mi país, y la segunda, el interés de mi partido.